Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Scott Ritter, ex mayor de la Marina de Estados Unidos y ex inspector de armas de la ONU. Así que bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme. Se esperaba que Trump retirara a Estados Unidos de la guerra en Ucrania y también mejorara las relaciones bilaterales con Rusia. De hecho, parecía que iba en esa dirección. Pero no solo Trump ha iniciado ahora su propia guerra, sino que las relaciones bilaterales también siguen ir de mal en peor. Una de las cosas que mencionaste en tu artículo es el lenguaje, la retórica, que se está intensificando. Ha habido palabras contundentes de Trump contra Putin. Putin ha respondido, pero ahora vemos al expresidente ruso, Dmitry Medvedev, y al presidente Trump intercambiando amenazas poco sutiles, incluidas referencias a armas nucleares. Escribiste un artículo titulado El peligroso intercambio de palabras entre Trump y Medvedev. Me preguntaba si podrías detallar qué palabras se han intercambiado y también cuál es el significado de esto. Sabes, no soy diplomático, soy un ex-marine y no se me conoce precisamente por ser un gran orador. Suelo hablar de forma bastante directa. Pero cuando estuve en las Naciones Unidas, un diplomático ruso muy experimentado insistía mucho en la importancia de las palabras. Me decía, las palabras importan. Cuando usas una palabra, el idioma, el significado, todo es importante. Y eso parece ser algo propio de todos los rusos, no solo de él. Cuando los rusos usan palabras, tienen peso. El lenguaje importa. Y menciono esto porque este intercambio que tuvo lugar entre Donald Trump y Dmitry Medvedev, a veces la gente tiende a decir, es solo Internet. Es solo redes sociales y publicaciones. Ya sabes, existe el término S-posting. La S es por una mala palabra, así que no la voy a decir. Pero ya sabes, así que no le des demasiada importancia, salvo que uno de los participantes es un expresidente ruso, y las palabras importan. El presidente Trump publicó en su plataforma Truth Social un mensaje que fue algo crítico, tanto con Rusia como con la India, y burlón. Básicamente, creo que Trump se está enfrentando a la realidad de que las amenazas que ha hecho contra Rusia no están teniendo ningún impacto. Incluso Lindsey Graham, que ha sido uno de los principales asesores de Trump en lo que respecta a cómo presionar a Rusia, reconoce que Rusia es prácticamente inmune a las sanciones, que Rusia se ha hecho inmune al impacto de las sanciones estadounidenses. Y el presidente ha llegado a una conclusión similar. Dijo que puede que estas no funcionen contra Rusia, pero la idea era imponer sanciones secundarias a quienes compraran petróleo ruso. Bueno, China simplemente no está jugando a ese juego. India siempre ha estado un poco en una posición ambigua, pero no parece que vaya a comprometerse al 100%. Se comenta que India está buscando fuentes adicionales, pero los indios no están dando a Estados Unidos el resultado que querían. Así que el presidente Trump se ha burlado de las economías muertas, tanto de Rusia como de India, indicando que si continúan actuando de esta manera, no harán negocios con Estados Unidos, y que Estados Unidos conspirará para destruir sus economías. Luego advirtió a Dmitry Medvedev, quien ha sido crítico con las amenazas de Trump en los últimos días o semanas, diciendo que está entrando en un terreno muy peligroso. ¿Qué significa eso, terreno peligroso? Creo que aquí obtenemos una visión de hasta qué punto los rusos siguen a Donald Trump, siguen a Estados Unidos y siguen nuestras formulaciones políticas. Tenemos un presidente que ha dicho abiertamente y ha abrazado el concepto de cambio de régimen, ataques de decapitación mediante acción militar en Irán. Ha hablado de cómo podría haber atacado al presidente iraní, al líder supremo iraní. Al principio elogió los esfuerzos israelíes para lograr esta decapitación. Y los israelíes, al diseñar su ataque contra Irán, hicieron referencia al efecto Nasrallah, es decir, su asesinato de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, combinado con este ataque con busca
personas contra el liderazgo intermedio de Hezbollah. This pager attack against Hezbollah intermediate leadership, the combined effect was to collapse Hezbollah. El efecto combinado fue colapsar la sostenibilidad política de Hezbollah y llevó a que Hezbollah se retirara del conflicto contra Israel. Netanyahu, al hablar sobre la acción iraní, hizo referencia al efecto Nasrallah, diciendo que ellos estaban haciendo lo mismo desde el principio. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con el presidente de Estados Unidos? Estamos observando la realidad. Hay un par de cosas que el pueblo estadounidense debe asumir. Primero, la idea de que este presidente buscaba mejorar las relaciones con Rusia es una falacia absoluta. El presidente nunca ha buscado mejores relaciones con Rusia. El presidente ha buscado unas relaciones definidas por la supremacía estadounidense sobre Rusia, la superioridad estadounidense sobre Rusia. Lo que quiere el presidente no es tratar a Rusia como un igual, sino tratarla como subordinada. La mejora de las relaciones depende de que Rusia ceda ante las exigencias estadounidenses sobre Ucrania, de que se someta a los imperativos económicos de Estados Unidos. Hemos visto al presidente arremeter contra los BRICS y la supuesta desdolarización que está teniendo lugar en ese grupo. Todo esto indica que lo que el presidente busca es una Rusia que reconozca la supremacía estadounidense. Y esa no es la Rusia con la que se enfrenta. La Rusia con la que se enfrenta es todo lo contrario. Una Rusia que le presenta a Estados Unidos la supremacía rusa, especialmente en lo que respecta a la cuestión de Ucrania, donde Rusia hará lo que quiera. No hay nada que los estadounidenses puedan hacer para detenerlos. Creo que también hay que tener en cuenta que Rusia es en gran medida inmune a las presiones económicas estadounidenses y que el ejército estadounidense no está a la altura de enfrentarse a los rusos. Esto es algo que, en mi opinión, Trump ha tenido que asumir de golpe. Y lo que ocurre es que creo que Trump se vuelve muy vulnerable a los argumentos que dicen: sabes, no tenemos que igualar a los rusos convencionalmente. Tenemos supremacía nuclear, y si fuera necesario, podríamos simplemente eliminar al liderazgo ruso, corromper o hacer colapsar al liderazgo intermedio ruso y provocar el colapso de Rusia en su conjunto. El efecto Nasrallah aplicado a Rusia a gran escala. Esto se remonta a una forma de pensar que existía en la década de 1980 durante la presidencia de Ronald Reagan, cuando se hablaba de lanzar un ataque de decapitación utilizando misiles Trident lanzados desde submarinos de la clase Ohio, misiles Pershing II con base en Alemania Occidental y B-52 armados con misiles de crucero lanzados desde el aire. El impacto combinado de todo esto sería que, en un plazo de 12 a 15 minutos tras el lanzamiento, el liderazgo ruso sería eliminado y la mayor parte de la capacidad estratégica de Rusia para atacar a Estados Unidos quedaría destruida. La creencia entonces era que los rusos se rendirían, enfrentados a la probabilidad real de su destrucción total si continuaban el conflicto. Afortunadamente, eso nunca ocurrió. Una de las razones por las que eso no ocurrió es que Rusia puso en juego un concepto conocido como la mano muerta o el sistema perímetro. Mucha gente piensa que es falso. No es falso. Sé que no es falso porque cuando fui inspector de armas en Votkinsk, nos encontramos cara a cara con los SS-25 modificados que se usaban como parte del sistema perímetro. En lugar de tener ojivas en la punta, llevaban un sofisticado módulo de comunicaciones. Transmitían los códigos de lanzamiento para que si el liderazgo ruso era eliminado, todas las armas nucleares supervivientes de Rusia se lanzaran automáticamente contra Estados Unidos. Por eso se llama la mano muerta. Significa que, aunque los hayas matado, la mano va a lanzar los misiles. Medvedev hizo alusión a la mano muerta. Él dijo: ¿de qué estás hablando? ¿Sabes? ¿Terrenos peligrosos? ¿Nos estás amenazando? Y añadió: quizá deberías echar un vistazo a The Walking Dead.
Es una serie de televisión sobre una especie de mundo apocalíptico de zombies, donde la sociedad ha sido prácticamente destruida y la gente sobrevive como puede. Y mencionó la mano muerta. Ahora bien, dijo que la mano muerta no existe porque Rusia no ha reconocido oficialmente su existencia, pero sí existe. Las palabras importan. Dmitry Medvedev hizo esta declaración por una razón. Está haciendo saber al presidente que la fantasía que existe en su cabeza, la fantasía que le venden sus asesores, no es más que eso, una fantasía. Y las consecuencias de intentar actuar sobre esa fantasía amenazando a Rusia serán de naturaleza apocalíptica. Sí, el comentario sobre la mano muerta destacó bastante para mostrar lo grave que es la situación. Pero, ¿creen los rusos que tienen una preocupación razonable de que Estados Unidos podría estar planeando un ataque de decapitación así? ¿O es probable? Porque creo que muchos miraron con cierta preocupación cuando Estados Unidos atacó a Irán en medio de negociaciones. Y de nuevo, para los rusos, un mes antes, o un día, o 2 semanas, o algo así, también tuvieron este ataque contra su propio elemento de disuasión nuclear, en el que era un poco ambiguo hasta qué punto Trump habría estado al tanto de esto. De nuevo, hubo similitudes con las tácticas de importar drones. ¿Crees que es algo que les preocupa y para lo que se están preparando? Porque quiero decir, cuanto más amable es el tono de Trump, al mismo tiempo tiende a ser un poco engañoso. Así que al menos, la confianza se ha perdido mucho ahora. ¿Pero ves esto como una posible idea que Trump tiene ahora? ¿Este ataque de decapitación? Lo veo como algo positivo, porque no hay otras alternativas si vas a intentar intimidar a Rusia. ¿Con qué estás intimidando a Rusia? ¿Con tu poder militar convencional? Es inexistente. Tu capacidad para mantener a Ucrania como un proxy viable para desgastar a Rusia no está ocurriendo. Tu capacidad para estrangular económicamente a Rusia tampoco está ocurriendo. Así que, si has construido una formulación política que depende de que Rusia se rinda, lo único que te queda es intimidar a Rusia usando la amenaza de una guerra nuclear. Y creo que eso es lo que está haciendo este presidente. Y creo que los rusos son plenamente conscientes de esto. La respuesta de Dmitry Medvedev en X, citando la mano muerta, es una prueba clara. No va a hacer esa mención porque sí, las palabras importan. Así que para el expresidente, que sabe lo que es la mano muerta, mencionarlo significa que básicamente le han dado luz verde para advertir al presidente de Estados Unidos, ni se te ocurra. Te vamos a destrozar. Puede que nos mates, pero nosotros también te mataremos. Y lo único que quedaría sería un escenario al estilo de The Walking Dead. Bueno, toda esta retórica acalorada se da por supuesto en el contexto de que Estados Unidos o Trump ha puesto un nuevo plazo a los rusos. Es decir, advirtió a Rusia que debía terminar la guerra en 50 días, plazo que luego se redujo a 10 días. Y esto plantea la pregunta, ¿qué ocurrirá en 10 días? Porque solo hay 3 opciones posibles. Una es imponer más sanciones, pero como has dicho, el impacto que esto tendrá será muy limitado y podría ser que Trump parezca débil. La segunda sería enviar más armas, pero ¿cuántas más se podrían enviar? Y la tercera sería algo más directo, como lo que podrían querer personas como Lindsey Graham, o algo como un ataque de decapitación. Pero, ¿cómo está reaccionando Rusia a este plazo de 10 días, aparte de los arrebatos del presidente Medvedev? Bueno, anoche vimos un ataque muy intenso contra Kiev que utilizó no solo los drones Heran, sino que según algunos informes se lanzaron 13 Iskander-M contra un solo objetivo en Kiev. Eso es una escalada, no una desescalada. Creo que lo que los rusos están diciendo es, nos da absolutamente igual lo que digáis. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, fair para ganar esta guerra en nuestros términos. Y os puede dar igual. Esa es básicamente la respuesta rusa. No creo que los rusos vayan a entablar un diálogo significativo con Donald Trump sobre estos temas. ¿Qué puede hacer Trump?
Quiero decir, cree que su política va a fracasar. What can Trump do? I mean, he already recognizes his policy is going to fail. So, the legislation. Así que, ya sabes, la legislación que se está impulsando en el Senado no son aranceles del 500%, como exigía Lindsey Graham. Es la capacidad de ir de 0 a 500, 0, lo que significa que el presidente tiene la libertad de no hacer nada. Y lo que veo es que el presidente no se ha comprometido con una cifra específica ni con ninguna cifra contra Rusia. Creo que tiene la esperanza de que los rusos respondan diciendo, oh no, no queremos estas sanciones secundarias. Volvamos a la mesa. No puedo predecir el futuro, pero no me imagino que los rusos vayan a ceder en este asunto. No me imagino a los rusos, no me imagino a los chinos o a los brasileños cediendo. Los indios, nunca se sabe. Pero creo que al final del día, Donald Trump tiene que tener cuidado de no arrinconarse él mismo aquí. Una dependencia excesiva de una política fracasada solo invita al fracaso total. Así que creo que, una vez más, Trump volverá a recurrir a prórrogas, etc. No creo que estemos preparados para la guerra todavía. Pero el hecho es, como has señalado, que cuando se enfrenta a un fracaso absoluto en todos los demás frentes, admite el presidente el fracaso o busca la llamada victoria, promoviendo un escenario que le han dicho que podría llevar a una victoria estadounidense. Siempre les hago ver a las personas en Occidente que una de las cosas que más ha molestado a Rusia en los últimos 30 años, algo que, por cierto, Sergei Lavrov sigue mencionando, al menos en los últimos 20 años, en numerosas ocasiones, ha sido la muerte de la diplomacia. A lo largo de los años ha repetido muchas veces el mismo comentario, que después de la Guerra Fría dejamos de sentarnos a hablar sobre preocupaciones de seguridad en competencia y de buscar compromisos y soluciones. En cambio, él siempre sostiene que tras la Guerra Fría, Occidente abandonó la diplomacia en Europa a cambio de un lenguaje de ultimátums y amenazas. Esto es lo que Lavrov repite siempre, y es algo que nunca volverán a aceptar. Ha hecho este comentario en numerosas ocasiones, y una vez más, aquí está. Este lenguaje de ultimátums: acaba la guerra en 10 días o recibirás tu castigo. Es ambiguo lo que esto significa, pero todo resulta un poco extraño, porque si realmente se quiere acabar con la guerra, no debería ser solo un asunto entre Estados Unidos y Rusia. Trump parece seguir sacando a Estados Unidos de la ecuación, como si esto fuera únicamente un conflicto entre Ucrania y Rusia. Sí, quiero decir, eso no es realista. Sabes, Trump quiere asegurarse de que cuando esta guerra termine, en los términos que él ayude a negociar, reciba todo el mérito por acabar con la guerra, pero que nadie lo relacione con el inicio de la guerra, que no sea la guerra de Donald Trump. Pero lo es, y mucho, especialmente ahora que él mismo se ha implicado tan directamente. Una vez más, el presidente se está acorralando con su propia retórica. No se está dejando ninguna salida. ¿Qué pasa que fracasen las sanciones? Fracasarán. ¿Qué Rusia tan llame su farol como está haciendo? ¿Admites el fracaso? ¿Admites que estás faroleando? ¿O estás atrapado? ¿Ahora tienes que buscar algún tipo de gesto para salvar las apariencias? Pero no hay ningún gesto que salve las apariencias. Quiero decir, ¿escuchaste a Christopher Donahue mencionar un posible, ya sabes, gesto para salvar las apariencias? Un ataque contra Kaliningrado, como si el enclave ruso allí no formara parte de la madre Rusia, y Rusia no lo tratara como tal. Es decir, estamos dinamizando desde el orgullo político y condiciones para la liquidación nuclear. ¿Ves a los rusófobos de los que Trump se ha rodeado como parte de esta nueva influencia, este nuevo enfoque hacia Rusia? ¿O siempre fue algo engañoso?
porque durante la campaña electoral, él comentaba que su error en la primera administración fue tener a personas como Bolton allí. Creo que se refirió a ellos como una especie de perro de ataque, quizá el poli malo frente a su poli bueno, pero también parece estar siguiendo lo que ellos defienden. ¿Cómo interpretas el equipo que está formando a su alrededor? Yo no puedo. Quiero decir, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la política exterior, ni de la política de seguridad nacional. Sí tiene sentido desde una perspectiva interna, porque la rusofobia ha infectado a todo Estados Unidos. Sinceramente, estamos hablando de cifras muy bajas en cuanto al porcentaje de estadounidenses que realmente saben algo sobre Rusia y entienden la verdad sobre Rusia. Puedes obtener porcentajes más altos cuando preguntas ¿o quieren ciudad nuclear en Rusia? Obtienen towers más altos de teléfonos que dicen que no. Luego sigues que pregunta ¿es Vladimir Putin malvado? Sí, ni siquiera sabe actuar, Sange. Simplemente han sido condicionados. Ya sabes, una respuesta pavloviana. Putin es malvado. Putin es malo. Y cuando tienes este tipo de ambiente, es fácil vender políticas fracasadas, porque la mayoría de la gente no lo va a ver como un fracaso de política, ya que no están condicionados a pensar en las relaciones entre Esminos y Rusia como algo pacífico por naturaleza. Están condicionados a verlas como confrontacionales. Así que creo que estamos en un territorio muy peligroso y hay que hacer algo para cambiar los imperativos políticos internos que rodean las malas políticas hacia Rusia. Este presidente debe pagar un coste político antes de que preste atención. De lo contrario, un día simplemente nos encontraremos despertando con misiles nucleares siendo lanzados y deseando estar muertos. Mi última pregunta es, ¿crees que Trump realmente entiende a Rusia? Porque cuando hace estos argumentos de que los indios y los rusos tienen una economía muerta, que los rusos tienen más bajas que los ucranianos, y que la solución a la guerra es aparentemente que los pacificadores europeos supervisen un alto el fuego incondicional, simplemente son muchos errores, lo que genera mucha preocupación de que en realidad no entiende el conflicto. Bueno, él no entiende el conflicto y desde luego no entiende a Rusia. No conoce a Vladimir Putin. Afirma tener dominio de las tres cosas, pero no sabe nada. Y ese es el peligro. Quiero decir, normalmente quieres a alguien lo bastante inteligente como para discernir que no tiene conocimientos suficientes, y por lo tanto, intenta capacitarse con información y conocimiento buscando el consejo de expertos antes de avanzar de forma agresiva en asuntos tan complejos y llenos de peligro como estos. Pero esto es lo que ocurre cuando eliges a un narcisista y ególatra como presidente de los Estados Unidos. Él realmente cree que sabe más que nadie. Quiero decir, esto influye en todo lo que hace. Es un sociópata clásico en lo que respecta al narcisismo maligno. Es una situación muy peligrosa. No hay una manera fácil de describir esto. No puedo juntar palabras que hagan que la gente se sienta bien al respecto. Deberías estar muerto de miedo, porque tenemos a un loco como presidente de los Estados Unidos que está creando condiciones que legitimarían una guerra nuclear contra Rusia. Entonces, en realidad, una última pregunta sobre eso. ¿Cómo ves que termine esta guerra ahora? Supongo que un acuerdo pacífico ya está descartado. Y llegar a este momento de Rusia o con una iniciación global. Sí. Bueno, pues si Trump no opta por lo último, es una gran decepción, la verdad. Creo que mucha gente apoyó a Trump por la promesa de acabar con las guerras eternas, yo lo hice, y de poner fin a la guerra en Ucrania. Yo creía en eso. Le di 100 días.
Y he recibido muchas críticas porque dicen, lo apoyaste. Bueno, él es el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién no quiere que el presidente tenga éxito? Porque el éxito del presidente generalmente se traduce en éxito para la nación. ¿Y quién no querría la paz con Rusia? ¿Quién no querría un presidente que promueva la paz? Pero, ya sabes, después de 100 días, te enfrentas, igual que nosotros hoy, a la realidad de este hombre. Y ninguna de las cosas buenas que pensé que iban a suceder están sucediendo. Ni van a suceder a menos que algo cambie fundamentalmente. Tiene que hacer limpieza entre sus asesores. Necesita un equipo completamente nuevo de asesores. Lamentablemente, eso no va a pasar. También es preocupante que este lenguaje agresivo que ha utilizado en la política interna y con el que, de alguna manera, ha salido impune, no se traslade bien a la política internacional, no solo contra Rusia, sino también en toda la disputa entre Dmitry Medvedev y Trump. Ahora se ve lo mismo en relación con la India, que está muy enfadada con ellos. Y ya sabes, están siendo castigados por comerciar con Irán. Están siendo castigados por comerciar con Rusia. La suposición es que si te aíslas de todas las demás grandes potencias, solo dependerás de la que realmente te está amenazando y acosando. Incluso países que realmente aprecian a la India realmente quiere tener una relación cercana y buena con Estados Unidos, ahora se están sintiendo alienados. Creo que, como dices, las palabras importan, y es sorprendente que se utilicen con tanta ligereza. Pero aquí estamos. Así que sí, gracias de nuevo por tu tiempo. Y, no es más, recomendaría mucho tu Substack y tu artículo. Así que, gracias por invitarme. Thanks for having me.